Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Tecnologías Plus, nuestro podcast, nuestro programa exclusivo para colaboradores, sponsors de tecnologías de creatividad. Y obviamente la primera palabra de este episodio es un excelente saludo, una gran bienvenida y un abrazo enorme en este nuevo año, este 2022, que promete y que tiene que ser un gran año, así que vamos por él, vamos a construirlo. Estamos muy, pero muy entusiasmados con la agenda que tenemos, con los planes que tenemos, con las ideas que tenemos, obviamente, con el equipo, los amigos y el tipo de actividades que hemos logrado cultivar entre todos para realmente deleitarnos con una agenda de actividades en el 2022 que realmente nos entusiasma muchísimo. Desde este punto de partida, aprovecho para hacer un resumen, hacer una especie de State of the Union, como se dice en inglés, un estado de la plataforma de lo que respecta a las actividades de tecnologías de creatividad, los 5 podcasts que tenemos y obviamente las actividades, digamos, conectadas con esos 5 programas, las distintas comunidades en los distintos programas y actividades que se conectan con ellos, y sobre todo lo que son los planes y las ideas, este gran grupo de amigos que se ha encontrado a través de todo el mundo, a través de estos programas, en un ir y venir de ideas, de proyectos, y en algunos casos son solamente ideas y queda nada más que en eso. En otros casos son fuertes discusiones, son realmente encendidas opiniones. En otros casos son saber cómo hacer y programas de mucha acción, de mucho método. Y en otros casos son eh, situaciones donde tenemos que más bien expresar nuestro desacuerdo, donde realmente nos rebelamos contra el status quo. Y creo que todas estas modalidades, más que nunca en este año, entran en vigencia. Y tener un espacio donde todo este tipo de entrenamiento muscular del espíritu es posible, yo creo que es un gran lujo. Y no puedo más que agradecerles por el soporte, por el entusiasmo, por el acompañar esta actividad y permitirme a mí, en este caso, llevar un poco la dirección y la locución. No va a ser siempre así, lo sabemos desde un comienzo. Este no es un centro de programas alrededor mío, sino alrededor de un tipo de actividad que une a mucha gente. Con lo cual, por ahora lo dirijo y de alguna manera hago mi aporte, pero como bien sabemos y lo hemos hecho también ya en pasado, muy a menudo sigue esto en manos de colaboradores, de sponsors y después de otros creadores y creativos que tomen en mano tanto la locución como la redacción de los temas y después quizás más adelante los mismos programas. Quería comenzar con un resumen de nuestro primer programa cabecera, que es Ayoski, Tecnologías de Creatividad desde un punto de vista de la tecnología de consumo. El año pasado, el 2021, nos ha presentado una situación única, casi sin precedentes. Y obviamente con ello también una paleta de productos, una potencia en la computación de esos productos como nunca antes habíamos podido imaginar de comparar solo en 12 meses. Basta hacer un repaso de los nuevos productos de Apple con los nuevos chips de Apple Silicon, el M1, el M1 Pro y el Pro Max. Realmente cambian todo el espectro y nos ponen delante de, obviamente, una nueva era completamente, es un nuevo universo, es un antes y un después. Pero cae también en un año tan difícil en muchos aspectos, sobre todo en lo social, en lo político y en lo económico, que lleva a que el significado de este gran avance sea bastante crítico. Y no todo es trabajo en el tema de la tecnología de consumo. Y a veces llegamos a un punto de saturación donde la misma capacidad de atención humana no da para tanto, no da para estar usando una computadora, un teléfono, jugando, viendo series o consumiendo
tecnología digital las 24 horas por día. Consuma, digamos, la capacidad de atención y el aspecto humano queda como perdido, ¿no? En este escenario tan lleno y múltiple de ofertas y de variables. Con lo cual ha entrado otro factor también, que es el encontrar el punto medio, encontrar exactamente qué es lo que dentro de la oferta de productos pueda ser un producto que está bien balanceado para lo que necesitamos. Y no necesita ser algo súper poderoso, pero tiene que tener lo mínimo necesario y no más para permitirnos hacer lo que queremos sin distraernos tanto. Y ahí nace quizás una nueva categoría de productos que creemos que en el 2022 se va a volver el centro, digamos así, de un mercado, no solo el profesional, sino sobre todo el de consumo. Hemos hecho un resumen en el último episodio de Ayoski, el número 44, con 22 predicciones para el 2022. Aprovecho para recomendarte que pases a escucharlo si no lo has hecho aún. Hablamos de, obviamente, cómo tendría que ser ese line-up ideal de Apple y qué es lo que creemos que va a salir con dos nuevos productos en especial. ¿Eh? Atención a esto, que es algo que quizás no es lo más esperado desde un punto de vista de lo que más se habla, lo que más se escribe, de lo que más se espera. Estamos hablando de dos productos que en Ayoski creemos tienen futuro y tienen poco que ver con lo que todo el mundo espera. Con lo cual, aprovecho para recomendártelo y que nos mandes después también tus críticas, tus comentarios y tus sugerencias para la programación que llega ahora en enero. Aprovecho para hacer un salto entonces y comentar que con Ayoski hemos tenido un 2022, un comienzo de 2022 bastante cargado. Ya tenemos prácticamente programados hasta el Ayoski 50, derivados de esta plantilla, digamos así, de predicciones que hemos hecho. Lograr explicar por qué vemos el futuro inmediato de la manera en la que hemos expuesto es prácticamente ya decretar la agenda de los 6 próximos episodios hasta cumplir los primeros 50, que va a ser un gran logro, ¿no? Creo que vamos a tener que festejar de alguna manera especial. Y llega obviamente la idea, así como muchos de los que nos encanta comunicarnos a través del podcasting, a través de las redes o de alguna manera hemos cultivado amistades de años, escuchándonos hablar en podcast, de vez en cuando intercambiando algún mensaje en Twitter, en las redes o de vez en cuando también una charla así, ¿no? Antes hacíamos en Skype, ahora un Zoom, pero que son amistades que ya traspasan el diseño de idas y venidas y en muchos casos no nos hemos jamás encontrado en persona. Y esta es una de las características más extraordinarias del mundo del podcasting, del mundo de gustar, de escuchar, y después en un momento uno también empieza a hablar, a comentar y crea un podcast. Y después hay comunidades de podcasting y esto va mucho más allá de un hobby, va mucho más allá también de un trabajo. Si uno lo hace de manera profesional o de manera amateur, yo creo que igual el modo de ejercer una actividad que va alrededor de la comunicación y que pone al centro, digamos, la autenticidad o la originalidad o el hecho de ejercitar la comunicación no solo es tan terapéutico, sino que es tan humano y que es lógico que resulte en, por ejemplo, amistades. Aunque el contacto físico no se pueda dar a veces por lógicas razones de distancia, ¿no? Y si le agregamos a eso la realidad de los últimos 2 años, estamos todavía, bueno, quizás más justificados de no encontrarnos físicamente. Pero podría, desde otro punto de vista, decir, también podríamos dejar de lado los últimos 2 años, la situación sería igual. El podcasting sigue, la amistad a través del podcasting crece aún más y nos hace recordar algunas de las hermosas experiencias que tuvimos quizás allá por el 2010, por el 2008, muchos que comenzaron con el podcasting justo después de que saliera el iPhone o compraron su primer iMac en esos años. Hay algo que nos une mucho, sobre todo los que estamos alrededor de, por ejemplo, Ayoski, ¿no? Lo que es discusión sobre el diseño de los productos de tecnología de consumo que se han vuelto tan protagonistas en nuestras vidas, que no son solamente algo que compramos
para, no sé, para hacer alguna actividad el fin de semana. No, son elementos que están con nosotros todo el día. Con lo cual, es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre el rol que esos elementos tienen en nuestra vida. Y ojo, que van moldeando nuestros hábitos, nuestras rutinas y al final nuestra vida completa. Con lo cual, la reflexión del diseño es la reflexión sobre esa relación, no sobre las características tecnológicas de cada uno de estos instrumentos o elementos que podamos ir comprando, agregando a nuestras vidas. Sobre eso, sobre las características técnicas, sobre sus funciones y sobre qué novedades hay muchísimos programas. En iOSKI nos hemos concentrado en eso que prácticamente no había, y es la discusión del diseño, es la discusión casi de la filosofía del diseño. Y tiene mucho que ver también con la historia, porque en la historia, cada vez que han salido nuevos productos que han cambiado un poco la vida del ser humano, ha pasado lo mismo, solamente que no tan rápido como está sucediendo ahora. Entonces creemos que es necesario charlar, reflexionar, opinar, sobre todo opinar, porque no hay ninguna verdad en todo lo que estamos viviendo, lo que hay son solamente puntos de vista. Y uno puede gustar de algo en un momento y después odiarlo, puede cansarse, y la cosa sigue siendo la misma. Con lo cual, es un mundo de la opinión, es un mundo donde, ¿cómo les podría decir? Es tan especial este, este, este mundo de la tecnología de consumo, que poco tiene que ver con la utilidad o con la verdad, mucho tiene que ver con la opinión, mucho tiene que ver con cómo a uno le sirve o le gusta en un determinado momento y por qué eso influye de una manera u otra en su vida, y con el pasar del tiempo y el cambio de las circunstancias, qué es lo que va pasando. Es un programa de opinión, es un punto de encuentro de opiniones, es un punto donde a veces existe el debate, pero sobre todo existe un ejercicio de un razonamiento crítico constante, donde uno trata de cuestionarlo todo. Tendré que levantarme a esta hora, tengo que hacer primero gimnasia o quizás ducharme, o levantarme una hora antes, o cómo organizo mi rutina y cuándo voy a usar el iPhone, cuándo voy a usar el iPad, o cuándo voy a desconectar completamente, de qué manera quiero tener mis charlas o mis intercambios. Voy a generar una cultura donde yo practique y le pida a mis amigos que no usemos un iPhone mientras charlamos, que nos miremos a la cara. ¿Qué tipo de cultura hay que ir desarrollando al mismo paso que la tecnología también va desarrollando novedades, sin parar? Y hay todo un mercado que lo impulsa. Bueno, también nosotros como generadores de cultura tenemos que aprender a razonar sobre estas causas y efectos, y obviamente a tener una actitud crítica. Y opinar. No se trata, repito otra vez, aquí de quién tenga razón o de quién gana el argumento. Se trata sobre todo de cultivar una cultura de la reflexión, una cultura de la opinión, una cultura donde uno se divierte de opinar, se divierte también a escuchar la opinión de otros, imaginar, reflexionar y ser capaz de probar gusto en cambiar estructuras de vida, probar cositas, ¿no? Como quien, por ejemplo, tiene un iPhone quizás por 10 años y prueba gusto de usar un teléfono de Android y probarlo por un mes, por dos, por medio año. O quien siempre ha tenido un iPad y quiere probar una tableta de Samsung, o quien siempre tuvo una Mac y quiere probar a configurar Linux en una PC. Son hobbies, son curiosidades, pero uno entiende que repasando, rehaciendo ciertas cosas que han moldeado nuestra vida en los últimos años, puede uno quizás permitirse un cambio, aunque no sea tan efectivo, pero sí resulta más eficiente o da más placer. Al fin y al cabo, de eso mucho se trata la tecnología de consumo, ¿no? El disfrute, el entretenimiento y la productividad. Bueno,
Esto es Ayoski 2022 y vamos a obviamente agrandar la mesa redonda para que esta actividad de la opinión y el debate y sobre todo la práctica desde el punto de vista crítico se vuelva una actividad muy placentera y no algo que estrese, sino algo que nos incite a probar cositas. Así que bueno, les invito a pasar por Ayoski, a escuchar el episodio 44 sobre las predicciones y bueno, cualquier episodio que tengan pendiente por ahí que les pueda servir, por ejemplo el tema de los contextos, para tener un argumento de opinión y analizar desde la propia situación, la propia vida, una opinión, un punto de vista crítico. Y ya comenzaremos con la siguiente fase, y aquí viene naturalmente un punto interesante para todos los que ya desde hace varios años están en la comunidad, es el tema de los programas Legacy. Tenemos prácticamente 2 años, 3 años muy intensos de podcasting que hicimos hace más de una década en tecnologías de creatividad con el podcast de Ayoski, con el nacimiento de Vox Futura, con lo que fue el programa original de Manifiesto Luz junto a Leonardo Espeche, un primer intento de podcasting en inglés con lo que fue Ayoski Pad y obviamente la Confederación Internacional de Podcasters con los famosos CooPods o los podcasts cooperativos. Esos CooPods han sido, digamos, el non plus ultra de un momento épico de explosión de nuestra red de podcasting. Es un momento donde han nacido muchos podcasts que siguen hasta incluso el día de hoy, quizás con otro nombre, pero son momentos donde han nacido producciones épicas, podcasts y episodios que uno hoy, incluso 10, 12 años más tarde, puede volverlos a escuchar y son completamente actuales, incluso proféticos en muchos casos. Han nacido podcasts de todo tipo. Y eso marca un momento que muchos de nosotros recuerdan con mucha alegría y cada vez que podemos y encontramos algunos de esos episodios legacy, los escuchamos y compartimos con mucho gusto. Imagínense, hemos hecho podcasts donde, por ejemplo, habían 30, 40, 50 participantes que quizás charlaban y exponían su situación por un par de minutos. Han sido podcasts realmente extraordinarios y dirigidos siempre por un nuevo locutor, ¿no? Yo he ido armando un poco la seguidilla de copods y editando donde podía, pero cada copod se ha producido como base en un director de un podcast distinto que ha dirigido, digamos, los invitados y el tema. Y esto ha sido realmente una experiencia extraordinaria. Y nos proponemos, en la medida de lo posible, un proyecto para este 2022 que sería remasterizar esos episodios legacy y obviamente republicarlos. Una republicación podcastera de los episodios legacy o de los programas legacy de la Confederación Internacional de Podcasters y algunos quizás de tecnologías de creatividad. Podrían ser los de la serie de la creatividad y de la estética que hiciéramos en Ayoski o sobre un ensayo sobre el poder, sobre la historia de Simón Bolívar. Hay mucho que hemos trabajado en ese tiempo y que ha sido muy comentado y muy gustado y podríamos remasterizar. Tenemos 210 episodios de Ayoski, tenemos unos 10 copods con más o menos 5 episodios cada uno. Estamos hablando de prácticamente 50 episodios de copods y un tanto como 20 series de Vox Futura, con lo cual estamos prácticamente hablando de 370, 380. Si querríamos hacer la librería completa, serían unos 400 episodios para remasterizar. Esto es un trabajo titánico, pero yo creo que así como es Legacy, es parte de una biblioteca que nos une en muchos aspectos y que nos demuestra que si hay, por ejemplo, amistades que han perdurado por tantos años y que han crecido incluso en la distancia y sin conocernos personalmente, ¿no? Físicamente, por detrás hay 400 episodios, estamos hablando de
casi 500 horas grabadas, ¿no? De producción, de temas realmente de profundo análisis de cómo vivir mejor. Y yo creo que esto es lógico que de ahí resulten amistades, que de ahí resulten proyectos. En muchos casos hemos tratado de armar trabajos juntos, en muchos casos con éxito, en otros hemos tenido que cambiar ruta, como en todo, cuando se tratan de crear cosas, de gente creativa, es un constante bullir y es un constante sucederse de historias. Uno podría pasarse horas recordando, charlando, incluso contando lo que está viviendo. Y creo que esto es algo muy lindo. Es una característica de los seres humanos, una característica de la vida. Y se festeja siempre, cada vez, en el podcast. Así que con mucha alegría les comento, como estado de la plataforma, que envisionamos este proyecto titánico y en la medida de lo posible vamos a crear una estructura para poder llevar a cabo esa remasterización y esa republicación. Vamos a ver cómo le podemos dar forma. El próximo tema es comentarles un poquito la evolución que está teniendo Vox Futura, nuestro podcast de saber cómo saber. Y esto no es un área, digamos así, de tecnologías de creatividad donde hagamos opinión. No, no hacemos tampoco un podcast de métodos de vida o de mejora de vida, de autoayuda o de coaching. No. Vox Futura, legendario encuentro entre pensadores, ya desde el 2010, supo consolidarse como un programa donde de una manera simple, ¿no? Lo describimos como saber cómo saber. No se trata de encontrar una verdad, no se trata de hablar de filosofía, aunque a veces tenga un tinte filosófico, a veces tenga un tinte psicológico. Se trata de la mejor manera lograr exponer aquello que permite saber cómo saber, es decir, encontrar una manera, un sistema para alinear datos que uno pueda usar para, por ejemplo, resolver problemas o para comprender una situación o para crear algo o para, etcétera, etcétera. Con lo cual es casi como un método de estudio, pero no siempre todo es estudiar, a veces es percibir nada más, a veces es inventar, a veces es resolver, a veces es comunicar, a veces es, bueno, todos esos verbos fundamentales de la vida, saber cómo hacerlo, saber cómo saberlo, cómo poder aprenderlo de alguna manera. Y allí hemos tenido grandes exponentes, desde varias filosofías, desde varias escuelas, y hemos tratado de simplificar, ¿no? Para no confundir, para no hacer algo complicado, en partes pequeñas, simples. El todo se va volviendo complejo, pero cada parte por sí misma es muy simple. Y eso es Vox Futura. Vox Futura no tiene un ritmo de publicación, digamos así, tan intenso como podría tener Ayoski. Tampoco es una mesa redonda de opinión, con lo cual cada vez que logramos hacer un episodio, hay un momento de silencio en los comentarios, hay a veces preguntas, a veces nacen temas, se abren puertas, se abren cositas que no habíamos programado. Y así como en Ayoski podemos pensar en los próximos, no sé, toda la próxima temporada y poner temas y sabemos cuándo más o menos salen los nuevos productos de Apple y sabemos más o menos qué ritmo tiene un año en cuanto a eventos de Apple, en cuanto a nuevos productos, pero también en cuanto a nuevos temas en las estaciones del año, en las fiestas, el ritmo del mercado y el trabajo, y etcétera, etcétera. Y cuando también podemos hablar del podcasting, la opinión y plantearnos proyectos titánicos de muchos episodios, como en el caso de los episodios Legacy, en Vox Futura es al contrario. No podemos planificar más de 5 o 10 episodios porque es como una metamorfosis constante.
cada vez que hacemos un episodio, quizás planificamos el que viene y el que viene, pero ya máximo el tercer o cuarto episodio está la reacción y está la nueva cantidad de temas que abre, que cambia generalmente la dirección de lo que habíamos planificado. Con lo cual no es una escuela dogmática, no es un podcast donde yo hable de una línea de pensamiento y trate de enseñarla. Porque eso también podría confundir un poquito, ¿no? Y tampoco soy yo el gurú o quien inventa estas cosas, sino que soy, digamos en este caso, no solo el locutor, sino quien logra sintetizar mucho material que la gente interesada en estos temas manda. Libros, temas, autores, fórmulas. Y yo voy con el tiempo que tengo estudiándolas, sintetizando y buscando maneras de contarlas. Esa es la mejor manera, creo, de explicar Vox Futura y su dinámica, que es prácticamente diametralmente opuesta a la de Ayoski. Se podría decir que entonces este es un programa difícil, un programa que no está destinado a grandes masas y que hay gente que lo va a criticar como método. Sin embargo, es el programa más escuchado en lengua española de este tema. Incluso, por ejemplo, en lugares como Alemania o Suiza, donde obviamente no es un lugar de habla española, pero hay mucha gente que estudia español o que de habla hispana, que vive por estas zonas, que obviamente le resulta interesante poder escuchar un podcast que tenga un modo de hablar que prácticamente podría ser en alemán, pero que está hecho en español. Porque claro, Vox Futura me ha influenciado mucho vivir en esta zona, digamos, de Europa Central, zona de Alemania, Suiza, por más de 20 años. Obviamente ha influenciado mucho el modo en el que yo formulo pensamientos, los temas creativos de mi profesión. Y aunque lo esté hablando todo el día en alemán, por ejemplo, cuando hago el podcast y lo hago en español, me estoy exprimiendo de una manera como si lo hiciera en España o en mi país natal, en Argentina. Entonces, saco de contexto un tema y lo pongo en la cultura de otro lenguaje. Eso resulta interesante y poco a poco estamos empezando a desglosar y a entender qué es lo que realmente funciona, porque, como digo, los temas no son el descubrimiento de la rueda. No es ninguna novedad, pero está dicho en una manera que permite cierta reflexión y que en lengua española resulta ser bastante único. Igual, si no lo han escuchado todavía, les invito a que pasen y escuchen el último episodio. El último episodio eh, es, digamos, ya dentro de la nueva serie que hemos comenzado, que es la serie de la energía, y habla de la relación que existe entre universos. El universo físico, así como vemos, materia, energía, espacio y tiempo, y el universo personal, el imaginario, abstracto, mental o espiritual. Y la relación que existe entre lo que vemos y cómo nos sentimos, más allá de aspectos psicológicos y más allá de aspectos filosóficos. Estamos hablando nada más de una cuestión estructural, ¿no? Como una descripción de espacios y equivalentes. Por ejemplo, que el espacio en el universo físico equivaldría a el ser en el universo personal. Y esta equivalencia, más allá de su validez teológica o filosófica, ¿no? Dejemos de lado todo eso, solo como ejercicio mental, para saber cómo saber, uno podría hacer uso de ciertos métodos, ¿no? Ciertos procesos creativos que son la serie que acabamos de concluir el año pasado, en el 2021, y para el 2022 nos proponemos, ¿no?, la serie de la energía. Es decir, cómo usar ciertos métodos para saber cómo saber y obtener resultados, ¿no? Por ejemplo, ponernos en acción. Ha sido la serie anterior, esta es la serie de la energía. Y el último episodio hablamos directamente de ser y espacio, de esa equivalencia que les acabo de contar,
Pero obviamente mi comentario ahora no reemplaza todo un episodio dedicado al tema, con lo cual si les interesa, si les llama la atención, pasen y escuchen Vox Futura, este es el episodio 32, ya dentro de la serie de los 30, y nos llena mucho de ilusión poder seguir con esa producción que no es fácil, pero que ha gustado. Está siempre entre los 200 primeros podcasts de habla española en, por ejemplo, Saber Cómo, o este, por ejemplo, ¿cómo se dice en español? La categoría, programas que son de educación mental, psicología, educación mental, filosofía, pero está siempre en esa categoría de educación, educación mental, y está entre los primeros 200 episodios en casi todos los países de habla hispana, eh, entre los, perdón, 200 programas. Y eso nos llama la atención porque, repito, es un programa difícil de hacer y es un programa que cada vez que lo publicamos causa una reacción distinta, causa silencio por un par de días y después de una semana o dos empiezan a llover comentarios y opiniones, pero sobre todo, como no es un programa de opinión, llegan sugerencias y recomendaciones, llegan cositas que muchos de los amigos y colaboradores y oyentes en general comparten de sí mismos, y como no es un programa de opinión, no lo publicamos, no hablamos de ello en el programa. No se trata de contar la propia historia, pero obviamente sí se trata de que nosotros hacemos investigación y coleccionamos datos, con lo cual si alguien nos contacta a través de nuestro formulario en Tecnologías de Creatividad, nosotros nos ponemos en contacto y estudiamos todo el material que nos manden, ¿no? Si es algo nuevo en cuestión de libros, autores, temas, fórmulas y obviamente experiencias personales fundamentalmente. Así que eso es Vox Futura. Esperamos que con la proyección teórica, ¿no?, en este 2022 logremos hacer más que en el 2021. No es fácil, les confieso, porque no se trata de hacer episodios, sino se trata simplemente de hablar de cuánto nos gusta este tipo de temas, sino que se trata realmente de descubrir si algo que proponemos como saber cómo saber realmente funciona y después hablar de ello. Y de alguna manera tener un pequeño método para, para poder compartirlo. Realmente es un gran desafío, yo querría decir, quizás una de las actividades de podcasting más desafiantes hasta ahora, y que obviamente los intelectuales de la comunidad han sabido apreciar. Han dicho, Oski, Vox Futura quizás es el preferido, junto a Manifiesto Especial. Ahora vamos a ver Manifiesto Especial. ¿Cuál es el estado de la plataforma Manifiesto? Manifiesto es nuestro podcast de arte real y directo y donde hablamos prácticamente, valga redundancia, de arte como calidad de la comunicación, explicado de manera directa, lo más directo posible y lo más real posible, es decir, que permita la observación directa o que sea contada por mí o por alguien especialista en el tema y que el espectador pueda compartir y tener su propio punto de vista, no solo un recibir datos sobre lo que un especialista diga. Yo creo que en el arte el problema que está sufriendo o mostrando la sociedad actual es que allí donde el arte ha sido tan liberador en la historia, incluso creo que en sus orígenes el arte era como la actividad religiosa del ser humano, hasta que algún día se compiló una religión, en sus orígenes el arte tenía esa función en la sociedad. Y como el arte tiene que ver mucho con la generación de futuro, quizás los primeros sacerdotes fueron las mujeres. Y si vemos desde ese punto de vista la actividad natural del ser humano de crear, de generar futuro, el rol de los artistas, la responsabilidad de los artistas en la sociedad es la generación de futuro. Con lo cual, aquello que hemos dejado en la mano de
tecnologías, no tendría que estar en las manos de las tecnologías, tendría que estar en las manos de los artistas. Y eso, ese momento tan crítico, es el fenómeno de la sociedad actual que está sufriendo las consecuencias de haber puesto en las manos de los técnicos de tecnología, de los desarrolladores de tecnología, la creación de futuro. Y obviamente el artista siempre ha sido quien ha salido a protestar, quien ha salido a rebelarse contra el status quo en situaciones donde esta balanza ha perdido el equilibrio. Y en cada momento de la historia donde eso ha sucedido, han nacido obras maestras. Y de esas obras maestras han nacido movimientos y después han nacido, mucho más tarde, escuelas y estilos. Así tenemos momentos de la historia y momentos de la historia del arte y también una historia de la historia del arte, que quiere decir un repaso de los puntos de vista y las opiniones sobre qué es lo que realmente ha sucedido y por qué ha sucedido. Dicho esto, queridos amigos, Manifesto necesitaba un modo especial de mostrar también a nivel visivo ciertas cositas, con lo cual, para que no se vuelva algo académico y yo esté hablando de tal o cual artista o arquitecto, quiero mostrarles cositas y experiencias a nivel personal. Con lo cual está Manifesto Especial, que es el podcast en vídeo. Si no lo han visto, por favor, pasen por Manifesto y Manifesto Especial y van a ver que Manifesto Especial es la versión en video y Manifesto es la versión en audio, donde yo doy mucha más explicación sobre lo que he mostrado en video. Tenemos una librería enorme de vídeos que hemos grabado durante el 2021 y que no hemos logrado editar para Manifesto Especial, con lo cual por lo menos tenemos 10, yo diría incluso quizás 15 o 20 episodios, si los hacemos más cortitos, de obras que he visitado y que he filmado para Manifesto Especial. Lamentablemente el tiempo no me permite editar y publicar como querría, porque edición de video y publicación de video es por lo menos 3 a 5 veces más costosa en cuanto a tiempo que simplemente la producción de audio. Esto obviamente prácticamente les decanta que la programación del 2022 está prácticamente ya grabada, tendríamos que lograr editar y publicar, y es algo que me llena de muchísima ilusión. Los consultores y colaboradores de tecnologías de creatividad, grandes amigos, ustedes obviamente sabrán quiénes son, que están escuchando este episodio, han sabido criticarme con mucha razón, que debería concentrarme quizás solo en hacer Vox Futura y Manifesto Especial. Y que con esos dos programas estaríamos dándole al mundo suficiente aporte con algo único que no hay en ningún otro programa en español. Yo creo que tienen razón. La única cosa que no nos permite cerrar los otros podcasts, digámoslo así, es que tienen una comunidad, una audiencia muy grande. No podríamos cerrar a Yoski porque prácticamente todo el que escucha Vox Futura también escucha a Yoski. O todo el que escucha Manifesto generalmente escucha Siempre Joven, que es el podcast del que voy a hablar ahora. Con lo cual tenemos una situación donde la comunidad tiene gustos cruzados. Hay distintos gustos preponderantes y después gustos cruzados. Es como en el horóscopo. Uno es de un signo del horóscopo, pero también tiene un signo ascendente. Y creo que en tecnologías de creatividad se dan esos elementos y esas combinaciones. Y es algo que veremos qué pasa en 2022, cómo evoluciona, y queremos descubrir también un poquito mejor de qué se trata. Hablemos entonces de Siempre Joven, y ya para ir un poco concluyendo este episodio inicial de 2022 en el estado de la plataforma. Siempre Joven se ha convertido en el 2021 prácticamente en un podcast donde se une
la comunidad de oyentes iniciales que teníamos cuando nació el podcast, junto a nuestro querido amigo Juan José Martínez, un podcast donde prácticamente poníamos los audios que nos íbamos mandando por WhatsApp cuando comenzó la pandemia del coronavirus y estábamos en cuarentena, y entonces nos mandábamos audios por WhatsApp. Y así comenzó el podcast. Son audios que van desde el Caribe, desde las playas del Caribe colombiano a las montañas de los Alpes suizos, y cobró un lindo auge, una manera de compartir relatos de buena vida. La verdad es que nació eh, algo muy, muy relajante, algo muy, muy bueno, muy, muy cálido, muy, muy vivo, muy auténtico, sin necesidad de hacer alarde de nada. El mero compartir de manera auténtica algo personal sobre cómo mirar la vida desde un filtro siempre joven, no desde un filtro estrictamente positivista, tampoco crítico, pero prácticamente un podcast que ha nacido con la idea de compartir. Todos encontramos en algún momento, mientras leemos un buen libro, una cita que querríamos compartir. Y entonces le escribimos en Facebook o en Twitter, o se la mandamos por mensaje a alguien que queremos. Y, y ese sector de la sociedad, o esas horas de nuestro día o de nuestra semana, han encontrado en Siempre Joven eh, ese lugar, ese archivo de intercambio. ¿Por qué es un archivo de intercambio? Porque es como esa biblioteca que uno suele prestarse, esos libros que uno los tiene de preferidos y con mucho gusto se los presta a un amigo y recibe otro en cambio y va y vuelve. Bueno, estos son como mensajes que han ido transitando el mundo en un periodo de cambio muy, pero muy fuerte. Ha habido que confrontar muchas cosas, desde la muerte de seres queridos a situaciones de alta depresión o quizás crisis, pero también ha habido que confrontar nuevos modos de ver la vida, el trabajo, las relaciones y la cura personal. Y también, obviamente, en muchos casos, reinventarse, reinventar el modo en el que uno piensa y en el que se juzga o juzga a los demás. Y todas estas cosas han entrado en un fuerte cambio también en el podcast, cuando de pronto nos hemos visto confrontados con la realidad de hacer cambios reales, ¿no? Realmente, cómo lo contamos y cómo lo hacemos. Y ahí he tenido una fase donde he ido presentando especialistas, por ejemplo, en el campo del deporte o en el campo de las artes o en el campo de vivir o trabajar en casa, como vivir saludable. Después especialistas de trabajo en redes, formación de equipos, cuando cada uno trabaja en su casa. Hemos tenido una serie muy intensa de gente que nos ha abierto la cabeza a nuevas posibilidades. Y así nace una actividad muy fuerte que en el caso de Siempre Joven es único, y es que tenemos una comunidad de grupos y grupos de trabajo que son muy activos y que en muchos casos son mucho más activos que lo que pasa en el podcast. En el podcast comento de vez en cuando algún concepto interesante, inspirador respecto a lo que fuera, digamos, el punto original de la creación del podcast. Pero en realidad mucha de la actividad sucede fuera del podcast, y en el podcast de vez en cuando grabo algo significativo. Con lo cual, eh, se podría decir, es casi como el encuentro, no sé, una reunión semanal, una reunión mensual que nos gusta y que de alguna manera compartimos lo más significativo, pero significativo de esa actividad que sucede fuera del podcast. Con lo cual, es quizás el único podcast hasta ahora que se ha convertido en una actividad de vida y que se ha combinado muy bien con muchos de los trabajos que yo hago personalmente y de la consultoría que doy a gente que hace trabajos similares o que quiere comenzar a trabajar con nosotros en el área de creativos y en el área de generación de redes, ¿no?
La verdad es que me ha impresionado el desarrollo que ha tenido y el interés que ha cobrado, y así hay un fuerte grupo de Siempre Joven en Facebook, pero los hay también en varios países de habla hispana, porque en cada grupo se han ido organizando distintas cosas, distintos tipos de trabajo, distintos, bueno, grupos y culturas, con lo cual tenemos en este momento ya tipo 3 o 4 grupos que realmente son muy activos y que todos se llaman Siempre Joven, pero uno es en España, otro es en Argentina, por ejemplo. Y no sabemos tampoco cómo va a continuar en cuanto a podcast, pero lo que sí sabemos es que ha ido coleccionando fases. La primera fase junto con José Martínez, la segunda fase junto a especialistas, la tercera fase más dedicada, digamos, al trabajo, al coaching, al cambio laboral, al nuevo paradigma laboral, junto a Marigel Broalla, desde Madrid, de España, y ahora una fase donde estamos experimentando con la consultoría. Ya que tenemos estos grupos y tenemos la experiencia de los últimos año y medio, eh, ofrecemos citas, hacemos encuentros, hacemos charlas que quedan fuera del podcast para no hacerlo algo aburrido. En el podcast compartimos solo, digamos, las experiencias, los relatos de buena vida. Después, en toda la actividad que va alrededor, nos intercambiamos cositas útiles. Hay quienes quieren hacer una dieta o ponerse más a tono físicamente, otros quieren desarrollar una nueva actividad laboral quizás a tiempo parcial para ir buscando posibilidades, obtener una nueva entrada de dinero. Otros quieren hacer un poco de mejora de vida un poco más espiritual o hacer meditación. Otros están, digamos, en el tema de la alimentación. Otros están en el tema de como algo que hemos charlado mucho, que es la salud de los ambientes, es decir, cómo sacar el smog electromagnético de nuestras viviendas para dormir mejor, para tratar también ciertos tipos de enfermedades o la capacidad de atención, el estrés, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho relacionado obviamente al tema, se podría decir, de la mejora de la calidad de vida. Ha tenido bastante éxito, se puede decir, porque a raíz de eso es un podcast muy gustado, que clasifica siempre muy bien, tanto en España, en Argentina, en México y en Estados Unidos, con lo cual tiene futuro. Hay algo que vemos ahí que vale la pena descubrir, y aunque vaya por fases y lo estemos siempre cambiando, es un podcast de experimentación y creo que refleja mucho el periodo, digamos, que estamos viviendo, ¿no? Que es también de mucho cambio. Con lo cual, eso es Siempre Joven. Relatos de buena vida con su plataforma global que le estamos construyendo, que se llama siemprejoven.global. Y si no, se pueden inscribir en cualquiera de los grupos, los encuentran en Facebook, donde hay comunidad y entrenamientos, etcétera, etcétera. Para concluir, hablemos un poquito de Archicast, que es nuestro experimento en inglés. En Archicast hablamos de arquitectura, hablamos de arte, hablamos de ciudades y hablamos un poquito de lo que hablamos en todos los otros podcasts en español, un poquito contado en inglés. Con lo cual, si tienen algún amigo, si tienen alguien que les gustaría compartir las cosas que hacemos en tecnología de creatividad, pero no habla español, bueno, le pueden recomendar Archicast. En Archicast seguimos un filón más bien basado sobre la arquitectura, pero sabemos que cuando hablamos de arquitectura podemos hablar de todo, ¿no? Con lo cual estamos tratando el tema del Feng Shui y de cómo diseñar los ambientes de interior respecto al exterior y respecto a la luz y respecto a la temperatura y respecto al horóscopo y respecto a muchas cositas que nos pueden hacer sentir inmediatamente mejor, cambiando un poquito la luz o la posición de la cama o el color de las cosas que tenemos en nuestro ambiente. La verdad es que es un programa que gusta mucho y hemos tenido, hemos tenido un montón de historias fuera de lo común, digamos, con este podcast. Hemos tenido, por ejemplo, bandas de música que nos han contactado, han dicho, nos encantaría mucho ponerle la música al podcast, porque es un podcast que es bastante único en el ámbito de los podcasts de arquitectura, y tenemos el baterista que es arquitecto, se acaba de recibir, nos encantaría. Así que, por ejemplo, la banda sonora de Archicast está hecha por esta linda, joven banda de música que se llama Tioga, la encuentran en Instagram,
Y es una banda indie bastante bien posicionada en estos nuevos tiempos. Y así hemos ido conociendo mucha gente que nos ha ido aportando cositas que no esperábamos, que estaban un poquito más fuera de nuestro radio de acción, pero que nos han obviamente enriquecido con el material, con los libros, con los temas que nos han dado y nos ha permitido encarar temas tan clásicos como por ejemplo el del Feng Shui, pero voy contando cositas que en un podcast de 15 minutos, ¿no? Cada tanto hacemos algo original, ¿no? Y de esta manera, queridos amigos, concluimos este primer episodio del año 2022, estado de la plataforma en tecnologías de creatividad, y obviamente compartir un deseo de que este sea un año lleno de salud, que sea un año lleno de proyectos, que sea un año de mucha abundancia, que, que no que no caigamos quizás en la lógica de pensar que hay escasidad, que no hay suficiente para todos. Que no caigamos en la lógica de pensar que hay una razón para desear estar quizás más negativos o pesimistas o realistas. Creo que podríamos darnos la oportunidad de ser más bien, no digo idealistas, pero sí bastante locos desde un punto de vista de las alternativas, las soluciones, las ilusiones y sobre todo la calidad de nuestra energía vital. Hay algo que está claro, un pesimista va a tener siempre razón porque lo que, lo que está pensando, lo que está proyectando, muy probablemente va a suceder. Esto se suele discutir mucho en el ámbito, por ejemplo, de la arquitectura. No estamos hablando aquí de coaching empresarial y nada por el estilo, sino de algo que tiene que ver con la calidad de las ideas y de que lo que resulta de esas ideas depende de un proyecto de calidad, ¿verdad? Entonces, un arquitecto está interesado en saber con qué tipo de persona está trabajando. Si está trabajando con un pesimista, sabe que lo que el pesimista dice va a suceder, es un profeta, un pesimista es un profeta, porque si dice que las cosas van a estar peor, generalmente las cosas van a estar peor para él. El realista, por ejemplo, es el que ve que se puede siempre mejorar un poquito y obviamente casi más del 90% de las veces tiene razón, con lo cual también es un profeta. Y para él va a ser siempre así, cada año va a ser un poquito mejor. Yo no sé si ganar $1 más que el año pasado es mucho mejor, si la inflación es mucho más alta, pero de alguna manera se puede decir que en ese contexto tiene razón y casi siempre le va mejor. Pero si realmente queremos cambiar la situación en la que estamos, no podemos pensar ni como un pesimista ni como un realista. Tenemos que pensar como, no digo un idealista, pero sí como un loco fuera de serie que pone un objetivo muy pero muy alto, que en casi 100% de las veces nunca lo logra, pero llega bastante cerca. O por lo menos el punto donde llega está mucho más alto de lo que logra ser el realista o el pesimista. Si fuéramos realistas en tecnologías de creatividad, tendríamos que tener quizás solo un podcast. Y tendríamos que lograr de alguna manera publicar o decir que vamos a publicar una vez por mes. Con lo cual tendríamos un podcast que produce 12 episodios por año. Y probablemente si dijéramos que vamos a producir 12 episodios por año, terminemos produciendo 8, ¿verdad? Con lo cual, si fuéramos pesimistas, realmente tendríamos razón de que todo va a ser más difícil y el año después vamos a publicar solo 6, el año después solo 4 y después quizás nos dé vergüenza. Publiquemos una vez por año, una vez cada 2 años. Y si fuéramos realistas, tendríamos siempre solo un podcast y haríamos un episodio por semana y con mucho esfuerzo de vez en cuando haríamos uno más
Con lo cual, cada año tendríamos 52 episodios. Eso es tanto, comparado a 12. Mucho. Pero generalmente no lograríamos hacer 52, haríamos 46, haríamos 40. Haríamos 40. Con lo cual no es muy distinto a 12, ¿no? Es, sí, mucho mejor, pero no es distinto, completamente distinto. En cambio, si nos proponemos tener 5 podcasts, más Tecnologías Plus y más Manifiesto Especial, son 7. Y quizás incluso producir episodios legacy, ¿no? Todos ese remasterizado legacy de casi 350, 370 episodios. Bueno, y hacerlo todo en un año. Y producir un episodio semanal para cada podcast. Son 52 episodios por 5. Son 250 episodios. Y si le agregamos los episodios en vídeo, los episodios de Tecnologías Plus, estamos hablando de quizás 300 episodios, más los 300 episodios Legacy, estamos hablando de 600. Si hacemos todo, completa, la librería completa, estamos hablando de 700 episodios publicados en un año. Es decir, prácticamente 2 episodios por día publicados o de alguna manera producidos. Eso es muy distinto a 40 o muy distinto a 12 o 8 episodios. Con lo cual no estaríamos hablando de tener un proyecto pesimista o un proyecto realista. Estaremos hablando de tener un proyecto idealista, loco, fuera de serie y que muy probablemente no logremos cumplir. Nunca hemos cumplido, pero sí hemos llegado muy cerca. Porque esos 300 episodios Legacy están grabados, están hechos, han sido publicados. Miles de personas en el mundo los han escuchado y contribuido. Es una realidad. Y que tenemos 5 episodios con sus extensiones, son 5 podcasts con sus extensiones, son prácticamente 7 en nuestra plataforma, en este grupo de gente, en buen sentido de la palabra, loca, fuera de serie. Es una realidad. Tenemos estos programas, tenemos estos grupos, tenemos esta comunidad y lo estamos haciendo en un tiempo donde mucha gente prefiere ser realista y tanta otra pesimista. Nosotros no somos positivos, no somos, no entramos en esa. Simplemente sabemos que lo que queremos al final es un resultado que sea muy distinto a lo que teóricamente se puede hacer y que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque lo que queremos es un cambio de realidad. Lo que queremos es que de esto resulte algo. ¿Y de esto qué han resultado? Han resultado amistades extraordinarias que perduran en el tiempo. Han resultado grupos de trabajo que le están dando entrada a mucha gente. Han resultado sponsors, han resultado colaboradores, han resultado comunidades, han resultado entonces dinámicas de artistas, han resultado parejas, han resultado obviamente encuentros en varios continentes. Está de más que se los diga. Ustedes aquí de esta comunidad lo saben muy bien. Pero lo que aquí acabo de explicar es la matemática y un secreto fundamental en el cálculo energético que determina realmente la base del éxito, determina realmente la base de un cambio que siempre es positivo y que más allá de que una cosa termine y otra comienza, de que haya que cambiar constantemente el modo en el que uno se plantea las cosas, permite mantenerse joven, permite mantener un espíritu crítico, permite mantener un espíritu rebelde, permite mantener un modo que nos haga siempre querer saber cómo saber y seguir aprendiendo, y permite obviamente una mesa redonda donde es un lujazo tener opinión, donde es un lujazo discutir, donde es un lujazo pasarse después todo el día pensando y repensando el propio modo de vivir la vida. Queridos amigos, qué extraordinario, ¿verdad? Bueno, así va a ser este 2022 porque así lo estamos haciendo. Gracias por estar,
Gracias por darnos esta ilusión, este entusiasmo, y espero tus comentarios. Escribime, los datos están siempre en las notas del podcast, y pasá por oskidaniel.com, por siemprejoven.global y obviamente por nuestra comunidad en Facebook y en Instagram, para que podamos obviamente intercambiar el modo en el que vamos a hacer esto realidad en el 2022. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.